Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Buenas tardes, sí, se escucha. Bueno, muy bien. Bueno, como les decía, los quería saludar, eh, comentarles que hoy vamos a continuar. Ah, no hay problema, no hay problema. O sea, si prenden porque estoy leyendo el comentario que tengo al pie. Si prenden la cámara, mejor así interactuamos y le veo las caras, pero el que no puede, por algún motivo, yo no tengo ninguna índole inconveniente, ¿eh? Les decía que hoy vamos a continuar con la bolilla perteneciente a los delitos contra la indemnidad sexual. Entiendo que la última clase sobre el tema la dio Milagros, Goñi. No sé si les gustó, si les quedó alguna duda. Eh, bueno, si me quieren comentar algo, este es el momento para hacerlo, y si no, directamente arranco con lo que tenía pensado para hoy. ¿Nadie? Bueno, ¿me escuchan bien, no? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, entonces hoy vamos a arrancar con una fundamentación más bien dogmática de lo que tiene que ver con los delitos contra la indemnidad sexual, básicamente haciendo hincapié en el abuso con acceso carnal, algunas cuestiones que yo les quiero delimitar en la clase de hoy, que van a ser importantes no solo para entender ese delito, sino para entender lo que sigue, más bien, ¿no? Eh, Como yo les expliqué en la primera clase, mi pensamiento en lo concerniente al abordaje de esta materia, cuando me refiero a esta materia, hablo concretamente del derecho penal en su totalidad, no solo de la parte especial. Mi pensamiento está muy influenciado por lo que tiene que, mi pensamiento y lo que yo intento humildemente escribir sobre esto, está fuertemente influenciado por la teoría de las normas, por eh, un abordaje del derecho penal fuertemente consustanciado con ideas cuyo precursor podemos ubicar, cuyo precursor podemos ubicar en la figura, egregia figura de Carl Binding. Carl Binding, yo creo que se los mencioné en la primera clase. Él es el primer teórico de normas del derecho penal alemán. Tengamos en cuenta que su principal tomo, su primer tomo, mejor dicho, de Die Nomen, que son 4 tomos. El primer tomo fue escrito en el año 1872. O sea, yo digo estas cosas para nosotros advertir la valía que tienen algunas obras y algunos autores cuyo pensamiento se sigue analizando tantos años después. Y seguramente sean materia de análisis muchos años después, inclusive. Digo, ¿cómo puede ser que a nosotros nos parezcan, o a muchos de nosotros nos parezcan, más novedosas o más originales o más perspicaces los planteos que en su momento hicieron Kant y Hegel frente a lo que se hizo la semana pasada y que no tiene ni la mínima entidad comparada con estos maestros? ¿Cómo puede ser? Bueno, porque evidentemente hay gente que escribe para la posteridad, hay gente que escribe algo en el derecho y 200 o 300 o 400 años después se sigue analizando. Eso sucede con Kant, con la obra jurídica de Kant, eso sucede con la obra jurídica de Hegel, eso sucede con la obra jurídica de Binding, eso sucede con la obra jurídica de Belling, de Ernst Belling, eh, y de algunos otros también, ¿no? Entonces, como yo les decía, a mí me parece muy importante siempre volver a los viejos maestros del derecho penal, porque muchas de las cosas que nosotros podemos percibir hoy como novedosas o pensar hoy como novedosas, quizás en definitiva lo que está denunciando es falta de lectura, falta de conocimiento,
porque muy probablemente los maestros ya lo hayan visto antes. Entonces, en ese contexto es que yo me tomo el atrevimiento de empezar esta clase hablando de una disputa teórica que se produjo en aquel momento entre Binding y Belling en relación a lo que tiene que ver con norma de comportamiento y norma de sanción. A ver, concretamente, Binding descubre que tiene que haber algo más allá de la norma de sanción, ¿no? El tipo penal y la norma de sanción, la consecuencia jurídica, la escala penal, tiene que haber algo más, dice, porque justamente el tipo penal, en definitiva, no le está mandando u ordenando hacer algo al ciudadano. Justamente para decir ser que la norma de sanción está exclusivamente dirigida al adjudicador. Pero ¿qué hay para ordenarle al ciudadano? Bueno, lo que hay, según este capital descubrimiento de Binding, es una norma de comportamiento. Una norma de comportamiento que emerge del tipo penal, pero no puede reproducirse en él. No es lo mismo una norma de comportamiento que un tipo penal. Porque, y este es, como les decía, un capital descubrimiento de Binding, si el tipo penal dice al que matare, como supuesto de hecho, hay alguien que está haciendo eco, ¿eh? Ahí está. Al que matare le corresponderá una pena de 8 a 25 años de prisión. Evidentemente, de ahí para el ciudadano no está emergiendo la norma de comportamiento. La norma de comportamiento será un no mates que se desprende de ese tipo penal, pero textualmente ese tipo penal no revela norma de comportamiento alguna. Solamente revela una, en la terminología favorecida por Hart, regla secundaria de adjudicación, precisamente destinada al adjudicador, que es el juez. Hart, desde una filosofía jurídica angloparlante, también investiga esto y descubre que por un lado hay reglas primarias de obligación destinadas al ciudadano. Hart, muchos años después que Binding, descubre para lo que es el derecho anglosajón, es uno de los principales filósofos del derecho de la historia, que hay dos tipos de reglas, entre las cuales están las reglas primarias de obligación, destinadas al ciudadano, donde se pueden encontrar las normas de comportamiento de las que les acababa de hablar, y las reglas secundarias de adjudicación, destinadas al adjudicador o juez, que se correspondería con lo que se conoce como las normas de sanción. Pero bueno, volviendo a esta disputa teórica que yo les mencionaba de Binding y Belling, Belling le objeta a Binding una cuestión que tenía que ver con la imposibilidad de individualizar las normas de comportamiento. Belling le dice a Binding, está muy bien analizar el derecho desde la óptica de la teoría de las normas. Ahora, es imposible individualizar las normas. Y más allá de que esa sea una tarea compleja, no es en efecto imposible. O sea, individualizar cada norma que se desprende de los tipos penales. Tengamos también en cuenta que otro capital de descubrimiento de Binding es esta distinción entre, que la vio él en aquella época, esta distinción entre lo que él denominaba delict, como delito, en alemán delict, y lo que él denominaba Verbrechen, que significaría ley penal o hecho punible. Una distinción entre delito y hecho punible. Entendiéndose como delito el quebrantamiento imputable de una norma de comportamiento, el quebrantamiento imputable de una norma de comportamiento sería un delict o un delito, y el Verbrechen o hecho punible vendrían a ser todas las circunstancias aledañas a la norma de sanción que permiten la punibilidad de ese delito. Por ejemplo, a modo de ejemplo,
Nosotros podemos considerar delict, en la terminología de Binding, el quebrantamiento imputable de una norma que impide matar, o que sanciona el homicidio con una pena. Ahora, bien, si ese homicidio estuviese prescripto, por ejemplo, no sería punible, pero sí sería delito. ¿Se entiende esta distinción que trabajaba Binding? Si hubiera una condición objetiva de punibilidad que no estuviese saldada, como por ejemplo, en la ley penal tributaria, el monto mínimo de evasión tiene que ser de 1.500.000 pesos. No me acuerdo, este monto se fue renovando, ¿no? Pero pongámosle de 1.500.000 pesos. Entonces ahí diríamos, ¿hay delito? Sí, claramente hay delito en la evasión. Que no sea punible en virtud de que no se satisface una condición objetiva de punibilidad, es algo que tiene que ver con el Verbrechen, o con el hecho punible, con la ley penal. Esta dicotomía entre lo que tiene que ver con la antinormatividad y las condiciones de punibilidad de un comportamiento antinormativo, también, para variar, las advirtió Binding, Carl Binding. Esclarecido este punto, me interesa a mí ahora. Profe, vendría a ser que no todo lo antinormativo sería punible. Exactamente. Exactamente. No todo lo antinormativo sería punible. Matar a alguien, como el ejemplo que les acabo de poner, ¿no? Lo más claro. Un homicidio que está prescripto, evidentemente fue una conducta antinormativa, pero no es punible precisamente por las reglas de la punibilidad, porque está prescripto. Ese descubrimiento es de Binding. Esta dicotomía de la que yo les acabo de hablar. Ahora, salgamos de ahí. Como por ejemplo, no, a ver si me viene a la cabeza, el delito de robo antes de que se sustraía, por ejemplo, la electricidad, no era punible, pero era delito. ¿Cómo? Cuando se robaba la electricidad, el robo de electricidad sí, es un delito, pero antes no era punible. Pero ¿cómo es un ¿cómo es un delito? No entiendo cómo es un delito, pero antes no era punible. Y la electricidad a veces antes no era punible cuando robábamos electricidad, no estaba penalizado. Y bueno, pero ¿era delictivo o no era delictivo? Yo quiero que entiendan esta distinción entre lo que tiene que ver con la circunstancia del quebrantamiento de una norma de comportamiento y lo que tiene que ver con sancionar ese quebrantamiento de una norma de comportamiento. ¿Se entiende la diferencia? O sea, algo es delito o no es delito a partir de un tiempo determinado, pero no tiene que ver con lo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo otra cosa. Yo estoy diciendo que sea delito no significa que sea punible. Que haya un quebrantamiento de una norma de comportamiento no significa que pueda sentar a una persona y adscribir a su respecto la norma de sanción en relación a ese comportamiento defectuoso. Lo que es delito o no es delito es a partir de un momento determinado, no tiene que ver con lo que yo digo, ¿se entiende? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, volviendo a esta cuestión de el bien jurídico protegido en relación a este tipo de delitos, hay un extendido, digamos, lugar común que ve en lo que tiene que ver con la protección de los bienes jurídicos acá, lo que se conoce como un esquema dualista. Es decir, la persona hasta los 13 años de edad, por el 119, sería merecedora de una protección a la indemnidad sexual. Y cuando cumpliera los 13 años de edad, y a partir de entonces, sería merecedora de una protección a su libertad sexual, si bien potenciada esa protección entre los
13 y 16, y atenuada cuando, en virtud obviamente de esta inmadurez propia del delito de abuso con aprovechamiento de la inmadurez, y ya atenuada cuando la persona cumple 16 y en adelante, ¿no? Lo que me interesa es hablar de este esquema dualista, una indemnidad sexual para los menores de 13 y una libertad sexual en cuanto a su protección para los mayores de 13. A esto se le oponen las múltiples variantes de esquema monista, es decir, de los que dicen que el bien jurídico protegido en esta clase de delitos es exclusivamente la libertad sexual, o bien la indemnidad sexual, o bien otras clasificaciones de menor arraigo en la doctrina, o de menor poder de convicción en la doctrina. Este esquema monista tiene mayor sustento que el dualista, precisamente porque se muestra en algún punto débil a la hora de la protección del bien jurídico acá tratado, se muestra débil la libertad sexual como protección. Y ello así porque, si nosotros nos fijamos en la regulación legal, lo que se protege no es completamente la libertad, sino exclusivamente esta libertad sexual negativa. Y yo pongo un ejemplo que pone Mañalich para dejar esto bien claro. Fíjense que si, por ejemplo, en una noche de bodas, un hombre y una mujer que van a yacer por primera vez, se encuentran con el exnovio celoso de la mujer que a punta de pistola impide el acto sexual, estaríamos ante un menoscabo de la libertad sexual positiva. Ante un menoscabo de la libertad sexual positiva de esas dos personas, que no puede ser catalogado como un atentado contra la libertad sexual, al menos del modo en que el código la entiende. ¿Por qué? Porque nadie diría que ese atentado contra la libertad, o sea, independientemente de la calificación legal, ¿no?, de ese comportamiento de la persona que irrumpe en la escena munido de una pistola y evita el contacto sexual, nadie diría que es un delito contra la libertad sexual, sino que la calificación sería otra. Eso paradigmáticamente da cuenta de que la libertad sexual no es el bien jurídico protegido. ¿Por qué? Porque no es que se protege la libertad sexual en su totalidad, sino que lo que se protege es, en su caso, exclusivamente la libertad sexual negativa. En tanto, prohibición de imposición de un contacto sexual no querido. ¿Se va entendiendo hasta acá? Alguien que me hable, por favor. Perdón, ¿puede repetir la definición que podríamos encuadrar de libertad sexual negativa? Claro. Yo lo que digo es que no se muestra solvente el tratamiento de este tipo de delitos como delitos cuyo objeto de protección que está detrás es la libertad sexual, en virtud de que si lo único que se protege es la libertad sexual negativa de la víctima, evidentemente e irónicamente la libertad sexual no es justamente el objeto de protección que el legislador tuvo en miras. ¿Se entiende? ¿Por qué?
porque hay un costado de libertad sexual positiva que tiene, que encarna perfectamente en el ejemplo que yo les acabo de dar, que es aquel que, por ejemplo, a punta de pistola veda o reprime un contacto sexual entre dos personas. Esa persona evidentemente está menoscabando la libertad sexual positiva de este hombre y esta mujer de mi ejemplo, y nadie estaría en condiciones de decir que lo que hubo en ese contexto fue un atentado contra algún tipo penal que reprima comportamientos vinculados a lo sexual. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? A ver si yo entiendo. Lo que usted dice es que al atacante con pistola se lo culparía de cualquier cosa menos de privar de la acción sexual a los nuevos maridos. Exacto. Que el delito sería otro. Ahí está. El delito sería otro, pero no sería un delito previsto. No sería un delito previsto en el capítulo de los delitos contra la integridad, libertad o... Perfecto. La doctrina se reparte en diversas denominaciones. Pero no estaría dentro del capítulo de los delitos contra la libertad sexual. Libertad sexual. Este ataque a la libertad sexual positiva, en tanto voluntad de tener relaciones sexuales con quien a uno le plazca, no sería pasible de ser subsumido en cualquier tipo penal perteneciente al capítulo de los delitos sexuales. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, perfecto. Bien. Entonces, eso en definitiva lo que viene a exhibir con toda claridad es que la libertad sexual no es idónea en tanto bien jurídico protegido. Me veo mucho más persuadido de que el bien jurídico protegido acá es la indemnidad sexual de la víctima. La indemnidad sexual de la víctima en todos los casos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Ahora bien, hay una investigación que verdaderamente es muy, muy esclarecedora de dos autores del derecho angloparlante, que son Gardner y Shute, John Gardner y Stephen Shute, que ellos, en definitiva, intentan desentrañar qué hay de verdaderamente delictivo en lo que tiene que ver con lo que ellos denominan el caso puro de violación. Cuando yo hablo de violación, hablo de violación porque en muchos países se habla de violación. Nosotros acá, desde la reforma del 99, hablamos de un abuso con acceso carnal, pero eso es una diferencia semántica que no tiene demasiado valor. Después ya vamos a meternos en las particularidades del artículo, del tercer párrafo del 119, pero concretamente yo voy a la cuestión de los fundamentos, ¿no? Les decía que Gardner y Shute, en la literatura especializada angloparlante, anglosajona, bucean en lo que tiene que ver con la fundamentación del caso puro, como delito, ¿no? Del caso puro de la violación. ¿Y a qué le llaman Gardner y Shute el caso puro de la violación? Bueno, le llaman específicamente a aquel caso desprovisto de cualquier noción de daño posterior a la víctima. Miren el ejemplo que ellos dos ponen, como caso puro, ¿eh? Dice, supongamos
Supongamos, dicen ellos, ambos, que la violación ha tenido lugar sin que la víctima jamás haya tomado noticia de haber sido violada, al haber estado ebria o drogada hasta el punto de la inconsciencia durante el desarrollo de la penetración. Se tienen que dar todos estos supuestos juntos, no parcialmente. Ellos van a denominar caso puro de violación a un caso que tenga todos estos supuestos juntos. Como otro punto, que el autor tenía puesto un preservativo eficaz y en buen estado, de modo tal que cualquier riesgo de que el coito llevase aparejada alguna consecuencia fisiológica, o en su caso reproductiva para la víctima, hubiera quedado neutralizada. Otro punto, que el autor resultare muerto a raíz de un incidente del todo inconexo con la violación en cuestión, antes de haber tenido posibilidad alguna de revelar lo acontecido a otra persona. ¿Se entiende lo que ellos quieren delimitar con este caso puro? ¿Alguien me lo puede explicar para que lo entiendan todos? Así no hablo tanto yo. ¿Alguien lo entiende? ¿No se entiende? Sí, que tiene que haber inconsciencia de la víctima, el uso de preservativo o que ocurra la muerte de la persona antes que lo pueda informar. Claro, todo junto, los tres supuestos juntos, pero ¿y cuál sería el motivo por el cual ellos buscan desentrañar este caso puro? ¿Se te ocurre alguno? Que si no ese estado de inconsciencia no sería violación para ellos. No es Que si eso. tiene que estar alcoholizada o drogada. Claro, pero no es eso, No es eso, no es lo que usted dijo. No. ¿Alguien me siguió más o menos lo que yo venía diciendo previamente? Digamos, ellos buscan delimitar un caso puro en tanto caso desprovisto de cualquier hipótesis de daño posterior para la víctima, ya sea físico, psíquico. Dicen, hay que desentrañar qué es lo que es verdaderamente delictivo de un caso puro de violación. Teniendo como caso puro este caso, donde la víctima ni siquiera se anotició de que fue violada, donde el autor se puso un preservativo, con lo cual no va a tener ningún tipo de consecuencia ni fisiológica ni reproductiva, y donde el autor resultó muerto, con lo cual a ninguna persona le va a revelar lo que aconteció. O sea, eso es casi como decir que si no lo vi, no sucedió. No, justamente ellos quieren decir lo contrario. Ellos quieren decir, ¿cómo decimos que esto es delictivo? ¿De qué modo vamos a justificar que un caso de estos sea delictivo? ¿Se entiende? Tenemos que buscar el fundamento mediante el cual esto, que no tiene ninguna consecuencia posterior para la víctima, sea considerado un delito. Entonces Claro, van a las bases de la fundamentación. Sí, no escuché qué me dijiste. no, perfecto, que lo que ellos quieren no dejar ningún tipo de que sea punible hasta usando el preservativo, hasta que Todo, por todo supuesto. eso. Dicen, Pero en todo hoy, ese contexto, claro, con todo ese, entre comillas, llamémosle, situación ideal de la víctima, ¿por qué va a ser delito? Vamos al fundamento. Sí. y con todo esto, yo sé que no, me voy un poco del contexto, pero me gustaría preguntarle, no tiene nada que ver, no tiene una relación con lo que decía Zaffaroni, porque me acuerdo que Zaffaroni, en un caso, dijo que no había violación porque estaba la luz prendida. Eso fue muy famoso. No sé si usted se acuerda.
Mirá, la verdad, yo escuché o leí algo así de los medios de comunicación, entiendo que era algo que tenía que ver con la anterior regulación de abuso deshonesto, y él, si mal no recuerdo, había dicho que era un atenuante, que la luz estaba prendida, o algo por el estilo. Ahora, que era un atenuante, entiendo, para el autor del delito. Ahora, como no tengo precisamente el contenido de ese fallo, no te puedo hablar de eso. Sería No, totalmente impertinente de mi parte perfecto. hablarte de algo que no tengo actualmente en mente. No sé si se Nada, entiende. sí, igual lo que yo a lo que vengo con esto es que si estas dos personas que están hablando que querían que para sacar cualquier duda para que haya para que haya violación, si vuelven a la vida, se vuelven a morir. Te quiere decir que si renacen estos dos tipos, pobres, con lo que está pasando hoy en Argentina. No, pero a ver, yo creo que ellos son filósofos, ¿eh? Están buscando la fundamentación de las cosas. Están diciendo concretamente, ¿cómo fundamentamos el delito si no hay ninguna consecuencia dañosa para la víctima posterior? ¿Cómo Siempre que se no? asocia, No está la falta de voluntad de la termino con, víctima? Ah, sí, perdón, sí, perdón, mil sigo, disculpas. hago un comentario y ya te dejo, Ramón, ¿eh? La violación está usualmente vinculada al trauma posterior. Está muy asociada a la violación en todo sentido, ¿no? En todo sentido, al trauma posterior de la víctima. Entonces ellos asumen el desafío de fundamentar por qué sería delictivo un caso puro de violación en el cual no haya trauma posterior para la víctima. ¿Me siguen ahí? Sí. Ramón, ¿qué querías decir? Que yo lo veo como que hay un delito por el tema de la falta de voluntad de la víctima. Más allá de que si hubiere o no trauma posterior, falta la voluntad de la víctima, que pudo o no haberse enterado de que fue o no violada. Realmente eso no importaría, no pudo aportar lo más importante, que es su voluntad, el poder decir que sí o decir que no. Bueno, bien, por ahí vamos, pero vamos a hilar un poquito más fino, por ahí vamos. Garner y Schute nos vienen a decir, bueno, fundemos el caso puro de violación, fundémoslo, y tengamos en cuenta que todo lo que tiene que ver con el trauma posterior a la violación tiene que ser considerado un epifenómeno, dicen ellos. Un epifenómeno. Es decir, sombrea o colorea el centro de la ilicitud, que es lo que tenemos que fundamentar. ¿No? Ellos van a decir, el trauma posterior de la víctima amerita ser considerado o deja considerarse un epifenómeno que sombrea el núcleo de la ilicitud, que es lo que en definitiva tenemos que fundamentar. Entonces, ellos para sostener su postura van a primeramente impugnar la tesis que considera a la violación como una suerte de atentado contra la propiedad sobre el propio cuerpo de la persona, como si fuera un delito contra la propiedad, que hay muchos en la filosofía y en la teoría del derecho penal angloparlante, que así lo consideran, como un atentado contra la propiedad, porque una persona sería propietaria de su cuerpo. Y ellos van a impugnar esta tesis con un argumento, a mi juicio, muy inteligente, que es que una persona no tiene un cuerpo, sino que es su cuerpo. ¿Me siguen? Una persona no tiene un cuerpo en tanto propiedad, sino que una persona es su cuerpo.
Entonces, justamente, el delito estaría dado por la reducción de una persona a mero valor de uso. El violador trataría a la víctima como alguien con un mero valor de uso. Entonces, ellos dirían, la violación, en definitiva, es un delito de objetualización. Parece un trabalengua. Objetualización. Objetualización. ¿Me siguen? En tanto, existe una conexión constitutiva entre el cuerpo y la identidad de una persona. La violación es un delito de objetualización en tanto existe, mejor dicho, una conexión constitutiva entre el cuerpo y la identidad de una persona, entre el cuerpo de una persona y lo que esa persona es. Recuerden este eslogan: una persona no tiene un cuerpo, sino que es su cuerpo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Fíjense, esto que otro alemán, Hugo Helschner, descubriera, también antes de 1900, sobre el parecido de familia, marcado parecido de familia entre la injuria y la violación. Hugo Doctor, Helschner decía, sí, pero si ellos la drogaron o la emborracharon, perdió todo estado de inconsciencia. Es lógico que sea una objetivalización, que sea un objeto esa mujer, porque estaba inconsciente. a ver, Sara, dos cosas no mezclemos. Lo que ellos buscan como caso puro de violación para fundar la ilicitud, o sea, ellos necesitan fundar la ilicitud del caso puro. El caso puro es este ejemplo en el que Claro. no es que ellos, en el caso puro, la víctima estaba previamente ebria o drogada al punto de la inconsciencia y nadie iba a poder registrar. En el caso puro que ellos plantean, no es que los autores la drogan. Es el caso puro, volviendo a lo anterior, el caso puro es el caso en el cual no va a haber ningún trauma para la víctima asociado a la violación. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Entonces, Sí. en el caso puro de la violación, también, en el caso puro y en el resto de los casos, lo que pasa es que hay que encontrar la fundamentación para el caso puro, despojado de todo trauma, lo que existe es una reducción de una persona a mero valor de uso. Reducción de una persona a mero valor de uso. Y yo la pregunta que les hago es la siguiente. Alguien que realiza trabajos sexuales, ¿no está siendo objetualizado por el cliente? Sí, Obviamente. pero interviene la voluntad, lo hace voluntariamente. Lo hace, yo diría, para ser un poco más preciso, lo hace en ejercicio de la autonomía personal. Lo hace en ejercicio de la autonomía personal, en tanto estatus relacional de no dominación. O sea, ¿cuándo es autónoma una persona? Cuando en sus relaciones no es dominada por otro. Decisión, poder de decisión, dignidad, dignidad.
¿Se entiende eso? Entonces, ahí podemos advertir, a partir de el ejemplo del trabajador o trabajadora sexual, que una cosa es el fundamento de la protección, otra es el objeto de protección. El objeto de protección en todos los casos va a ser la indemnidad sexual de la víctima, entendiendo por indemnidad una persona que actualmente no se encuentra en contacto sexual con nadie. ¿Cómo entendemos la indemnidad sexual? Desde una óptica radicalmente actual, porque no tiene nada que ver con una experiencia sexual previa, la indemnidad. Es una característica de la actualidad de la persona. Una persona que actualmente no está en contacto sexual ni con una ni con varias personas, con nadie. Entonces, objeto de protección en todos los casos del 119, indemnidad sexual. Fundamento de la protección, que no es lo mismo, no tienen que hacerse nunca colapsar esas dos distinciones, esa distinción entre el objeto y el fundamento. Fundamento de la protección, la autonomía personal, en tanto estatus relacional de no dominación. Una persona es autónoma, repito, en tanto no es dominada por otra. ¿Vamos hasta ahí? Perfecto. ¿Saben ustedes qué es un bien jurídico? ¿Cómo definirían un bien jurídico? A ver, ¿a quién se le ocurre? Porque yo les estoy diciendo, el bien jurídico protegido es la indemnidad sexual, pero no sé si saben lo que es un bien jurídico. Entonces, alguien se los tiene que explicar, si es que no lo saben. Según lo que yo leí del manual de Zaffaronis, él dice que los bienes jurídicos protegidos no existen. Que los bienes jurídicos están protegidos ya sea por el derecho civil, por el derecho internacional, pero no así por el derecho penal. ¿Por qué? Porque para que un bien sea jurídicamente protegido, lo protegido es anterior a la lesión. Y el derecho penal siempre llega después. Claro. Pero eso no es de Zaffaroni. Lamento desilusionar. Esa idea no es de Zaffaroni. Es una idea de muchos. Diciendo que bueno, el derecho penal siempre llega, se la leí también a Sansinetti. O sea, el derecho penal siempre llega ex post, entonces si el derecho penal verdaderamente protegiera, siempre el grosor del vidrio tendría que ser mayor, porque justamente lo que hacen los tipos penales es proteger. Y los tipos penales en concreto no protegen, sino que llegan después de la lesión. Está bien, pero... Ahora, lo que me han dicho después de que es un bien jurídico protegido es aquella disposición que tiene la persona sobre, ya sea su vida, su propiedad, tiene que ver con una disposición de un bien. Claro, pero no solamente existen los bienes jurídicos personales, existen otro tipo de bienes jurídicos también, ¿no? Sí, la propiedad, por ejemplo, o el honor. Sí, o el correcto funcionamiento de la administración pública, o la seguridad pública. Ajá. Entonces, Ajá. entonces, yo lo que diría, para ser un poco más amplio en la definición, es que está bien cuando vos decís, Ramón, son propiedades los bienes jurídicos. Son propiedades de personas, de cosas o de instituciones, digamos, que permiten entenderlas como favorables en relación a esa persona, cosa o institución. O sea que la democracia también podría ser un bien jurídico. ¿En qué vos lo hablás puntualmente en la protección penal de la Constitución? ¿En los tipos penales que protegen penalmente la Constitución? Sí, sí. ¿O a qué te referís? No, que, a ver, si se nos prohibiera votar, por ejemplo,
habría un derecho truncado. O sea, no se podría ejercer el derecho del Claro, soberano a poder elegir. ojo que los bienes jurídicos se protegen, entre comillas, ¿no? Con la salvedad que acabamos de hacer los dos. La lesión o la puesta en peligro de los bienes jurídicos se protege a través de los tipos penales. Que en realidad, ojo, Ajá. que hay como una especie de protección no visual de los bienes jurídicos. Sí, Porque está la amenaza. No hagas tal cosa porque tenés esta sanción. O sea, ese vendría a sí, ser... la amenaza o diría yo la motivación, la función de motivación de las normas, digamos. El hecho de que haya un elenco normativo en el Código Penal nos motiva a actuar del modo en que el legislador quiere. ¿No? Legislador que por otra parte ostenta una legitimidad propia justamente de la democracia. Porque el legislador no está donde está porque bajó de un plato volador y se puso ahí, sino que está donde está porque todos lo votamos. Exacto. Entonces, si todos lo votamos, evidentemente lo que el legislador es, en definitiva, es uno de los nuestros. Uno de los nuestros que está ahí representativa y delegativamente para legislar y a partir de esas normas regular la convivencia social. ¿No? Sí. Digamos, eso es en definitiva lo que supone hablar de la legitimación democrática de las normas. Es decir, nos motivan las normas no como algo heterónomo o heteronormativo, sino a fin de cuentas, o al final del día, como un ejercicio autonormativo. En tanto el legislador es el que está ahí porque nosotros lo pusimos. Eso tiene que ver algo con lo que decía... ¿Se entiende el Kelsen. razonamiento? Sí, perfecto. Pero eso tiene que ver algo con lo que decía Kelsen de que las personas no son buenas porque son buenas, sino porque tienen miedo a la sanción. No, porque no, yo lo que estoy diciendo es otra cosa, porque Kelsen nunca fundó la legitimación democrática de las normas. Ajá. Eso está mucho más investigado en el derecho angloparlante, en nuestro caso en Nino, en autores alemanes como Gunther, como Kinghäuser. Ellos sí trabajaron todo el tema de la legitimación democrática del legislador y de las normas, ¿no? Como algo que la sociedad se da a sí misma y no como una imposición desde fuera. Eso para mí es tremendamente importante, ¿no? Las normas no son algo que nos viene desde fuera, sino que en definitiva nos vienen de alguien a quien nosotros pusimos en ese lugar para que legisle. Sí, ¿No? sí, es una autoimposición, sí. Claro, es el sistema democrático, es la fundamentación política de la democracia, es teoría del Estado esto. O sea, entonces, en ese contexto, esas normas que el legislador nos da, nos motivan en nuestra conducta, en nuestro obrar cotidiano, a respetar ciertos bienes jurídicos. Entonces, paradojalmente, hay una protección de bienes jurídicos a través de las normas. Ahora, que nosotros digamos que ex post, el destinatario de la norma no es ya, cuando digo ex post me refiero a cuando el delito se cometió, el destinatario de la norma no es más ya el ciudadano, sino que es el adjudicador, que en definitiva va a ser quien imponga la sanción, no significa que ex ante no haya una protección de bienes jurídicos a partir de las normas que el legislador nos baja a nosotros y que condicionan nuestro comportamiento cotidiano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí, en lo que decíamos de esta idea
tan generalizada como parcial, podemos decir, de que el derecho penal nunca protege bienes jurídicos porque siempre llega después, sería parcialmente cierta, porque al motivarnos a nosotros, me estoy poniendo muy fino, discúlpenme, pero me gustan estos debates, al motivar nuestros comportamientos, sí en efecto están protegiendo bienes jurídicos, porque yo, que puedo tenerle bronca a una persona, quizás nunca la mate porque hay una norma que me prohíbe matarla. ¿Entienden? Y después ahí podemos discutir si hay comportamientos que son moralmente malos, independientes de la norma, como pueden en efecto plantear las distintas vertientes del iusnaturalismo. Pongamos, ¿no? De que hay determinados comportamientos que son moralmente prohibidos, entonces, bueno, nada, la norma no tiene nada que hacer ahí. Si nos divorciamos de ese entendimiento y vamos a una hipótesis marcadamente positivista, por caso, digamos, podemos decir, sí, yo puedo tenerle bronca, furia, rabia a una persona, querer que desaparezca de la faz de la tierra, pero no hacerlo porque ese comportamiento está prohibido. Y el legislador ya me anunció que si yo infrinjo la prohibición, la consecuencia va a ser esta, para mí. Una consecuencia disvaliosa que me va a generar a mí dolor, me va a infligir dolor y me va a infligir un mal que en definitiva es lo que tiene que ver con la pena. ¿Se entiende? Perfectamente. Pero bueno, vamos concretamente a esto de que yo les decía, no hacer colapsar la distinción entre el objeto de protección e indemnidad sexual. Les definí el bien jurídico, características, propiedades de personas, cosas o instituciones favorablemente valoradas por la comunidad. Porque en definitiva, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del bien jurídico administración pública, estamos siendo un tanto inexactos, porque el bien jurídico, en rigor, sería el regular funcionamiento de la administración pública, en tanto propiedad favorablemente valorada. ¿Me siguen? Propiedad favorablemente valorada, cuyo menoscabo va a ser atacado por el derecho penal. La vida, la propiedad de una persona, la indemnidad sexual de una persona, justamente, es un bien jurídico protegido. En tanto persona, como les decía, que actualmente no se encuentra en contacto sexual con nadie. Ahora bien, una de las cosas que más ocupó a los profesores de derecho penal en relación al tipo penal de abuso con acceso o de violación, como yo les estoy diciendo, es esta cuestión histórica de si es o no es la violación un delito de propia mano. Si yo les dijera que la regulación no es la que es actualmente, pues yo, fíjense, tengo acá el código, me cayó la botellita. Yo tengo acá el código, y nuestro código dice, en el 119 párrafo tercero, la pena será de 6 a 15 años de reclusión o prisión cuando, mediando las circunstancias del primer párrafo, que ya lo vimos, la primera clase, hubiera acceso carnal por vía anal, vaginal u oral, o realizar otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. El agregado último de especificar las vías, las cavidades del accedido y agregar también los actos análogos, introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. Se está refiriendo concretamente a vía anal o vía vaginal. Frente a esta regulación concreta que nosotros tenemos desde la reforma, si yo les preguntara
¿Es en el derecho penal argentino el abuso con acceso un delito de propia mano? ¿Ustedes qué me contestarían? Que sí. ¿Por qué? Esto, por ejemplo, lo define Zaffaroni cuando lo explica, porque, por ejemplo, si hay dos personas que atacan a uno lo sostiene y el otro tiene el acceso carnal, el que sostiene podrá ser cómplice, pero nunca va a poder ser violador, porque sostiene. El que sí es violador es aquel que procura el acceso carnal. ¿Y por qué sería eso si la descripción típica habla de que hubiere acceso carnal? Entonces, si yo sostengo en un ejemplo, ¿no? Si yo sostengo a una mujer para que otro la viole, ¿no hay en efecto acceso carnal? No Sí porque, hay. no, porque define el acceso carnal a todo aquello que se introduzca por esos tres lugares. Sí, sí, está bien. Pero yo sostengo a una mujer y el coautor la penetra. Pongamos un ejemplo, ¿no? O Sí, a sí, un sí. hombre, qué sé yo. Sostengo a una mujer o a un hombre y otro la penetra. ¿Por qué de la descripción semántica del tipo penal no podría haber coautoría en nuestro derecho? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no penetra. No, no, pero no importa, porque el tipo penal nuestro no dice accediere carnalmente, sino que dice hubiere acceso carnal, que no es lo mismo. Si O yo sea, sostengo... pero el si- potencial abre un abanico que es. Puede ser que la diferencia se basa en que la tipicidad en el código está dada para el lado de la víctima y no para el lado del autor. O sea, si Podría ser, sí. a la víctima se la abusase, no importa quién fuera ni en qué circunstancias. No, no, Todo no. lo que ¿no? No, 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 no. Sí importa, tenemos que ver siempre la semántica del tipo penal. No, El no, ni tipo hablar, penal, pero yo el, llegando al el caso tipo, que dio usted, que haya no, una claro, persona que sostiene y no. la otra que no. En Los el dos vendrían ejemplo, a cometer el tipo penal. en el ejemplo que di yo, en mi opinión, es claramente un supuesto de coautoría de un abuso con acceso. A mí el tipo penal me dice, mediante la circunstancia del primer párrafo, hubiere acceso carnal por vía anal, vaginal u oral. Si yo sostengo a una mujer para que alguien la acceda carnalmente, yo soy coautor, porque en definitiva está habiendo acceso carnal. Ahora, por eso en nuestro derecho, el abuso con acceso no es un delito de propia mano. No es un delito de propia mano porque no es un delito ejecutivamente autoinvolucrante. ¿Me siguen? No es un delito necesariamente autoinvolucrante ejecutivamente. Si yo planteo el tipo penal de la violación de domicilio del 150, entrar en morada ajena, sí claramente es un supuesto ejecutivamente autoinvolucrante. Fíjense, dice textualmente el 150, violación de domicilio, el que entrare en morada o casa de negocio ajena. Eso no va a admitir ni la coautoría ni la autoría mediata. Yo no tengo la posibilidad de representarme a través de otra persona o de que haya coautoría. El que no entra no es autor. Entrar en morada ajena. La semántica del tipo penal delimita la autoría. Entonces me va a decir, el que no entra no es autor. Si en vez de decir, como dice nuestro 119 tercer párrafo, hubiere acceso carnal por vía anal, vaginal u oral, si en vez de decir eso dijera, accediere carnalmente, supónganse, que en vez de decir eso, el tipo penal dijera, accediere carnalmente por vía vaginal, anal u oral, ¿estaríamos ante un delito de propia mano o no? Ahora sí.
Claro, Ahora sí, claro. ahora sí, porque ahí estaríamos ante un supuesto ejecutivamente autoinvolucrante, que no es lo mismo que resultativamente ya les estoy haciendo una melange tremenda, pero No, bueno, no, está perfecto, está no es bien, lo está bien. no es lo mismo que resultativamente autoinvolucrante. Una cosa es ejecutivamente autoinvolucrante y otra cosa diferente es resultativamente autoinvolucrante. ¿Por qué? Hay un artículo, no sé si hay o había, un artículo de... No, porque no tengo la lista. Alguien me está escribiendo, no tengo la lista. No voy a tomar asistencia, no hay problema. ¿En qué estaba? En resultativamente autoinvolucrante. Resultativamente autoinvolucrante, había un artículo en el Código de Justicia Militar que era quien se mutilaba para sustraerse al cumplimiento de las obligaciones militares. Entonces, si el tipo indica que se reprime con pena el mutilarse para sustraerse al cumplimiento de las obligaciones militares, ese supuesto es un supuesto resultativamente autoinvolucrante. ¿Por qué? Porque vos te podés hacer representar por un instrumento. Vos te mutilás a través de otra persona. Ahora, si hay que acceder, si es accediere carnalmente por vía oral, vaginal o anal, es ejecutivamente autoinvolucrante. Solo hay autoría directa, no hay ni inmediata ni coautoría. Va a ser autor del delito quien en definitiva acceda carnalmente y no cualquier otro que va a ser cómplice. Pero no es lo que sucede en nuestro derecho, donde la regulación legal es diferente. Y acá se habla, en nuestro derecho, se habla puntualmente de hubiere acceso carnal, no de accediere carnalmente. Otra pregunta relacionada a esto, también interesante. Si el tipo penal no tuviera nuestra regulación y tuviera la regulación que yo les acabo de hipotetizar, accediere carnalmente por vía anal, vaginal u oral, la mujer, si nos comprometiéramos con una taxonomía del sexo binaria, si nos comprometiéramos con, que eso obviamente que no es así en la actualidad, ¿no? Pero es una hipótesis. Si nos comprometiéramos con una taxonomía del sexo binaria, hombre y mujer, ¿la mujer puede ser sujeto activo del delito de violación? Sí, totalmente. A ver, Al ¿por hacer, qué? obliga a alguien a hacerse a que la penetre. Claro, pero si la semántica del tipo penal dijera accediere carnalmente por vía anal, vaginal u oral, el obligar a alguien a que la penetre es acceder carnalmente por vía anal, vaginal u oral. No, no podría ser posible porque no lo puede penetrar, sería. Por supuesto, Pero si usa un objeto. no Pero podría está ser dando la posible. otra hipótesis, no la que está regulada en nuestro Código Penal. Está diciendo Claro, yo si estoy... dijera accediere, ¿se entiende? Eso, o sea, en este eso, caso, en este caso sí sería posible que la mujer fuera autor de este delito, porque lo podría hacer utilizando un objeto o lo que sea, o podría obligar a otra persona. Absolutamente de acuerdo. En nuestro derecho no hay discusión. En nuestro derecho claramente la mujer puede ser sujeto activo del delito de violación. En el ejemplo que yo les acabo de poner, no. Yo les acabo de poner el ejemplo paradigmático de la regulación de los delitos sexuales en el derecho penal chileno. En el derecho penal chileno, la violación es accediere carnalmente por vía anal, vaginal u oral. Entonces, frente a esa regulación, la mujer no puede ser sujeto activo. ¿Por qué? Porque la vagina, el ano o la boca son las cavidades de la persona accedida, no de la persona accedente. La regulación indica que esas tres cavidades son las pertenecientes a la persona accedida.
se accede por vía anal, vaginal u oral. Esas 3 cavidades son de la persona accedida. Por ende, si el sujeto activo no es faloportador, no puede ser sujeto activo. Es un tanto arcaico. Es la regulación del Código Penal chileno de hoy, ¿eh? De hoy en día. Así está regulada la violación en el derecho penal chileno hoy. O sea, todas las mujeres que quedarían fuera de cualquier tipo de violación, siendo que ellas también pueden, obviamente, como dijo la compañera, con un instrumento violar a alguien. Quedarían afuera de la posibilidad de ser sujetos activos del delito de violación. Sí, así es. En Chile. En Chile. En Argentina no tiene discusión. En Argentina no tiene discusión. Con la reforma, sí, son delitos de propia mano, porque no lo son, y sí, la mujer puede ser sujeto activo, porque claramente puede ser. Ahora una cuestión. Sí, sí. O sea, estamos hablando de alguien que pudiera tener o un objeto fálico o ser faloportador, ¿sí? ¿En dónde? ¿En el ejemplo mío o acá en Argentina? No, en el ejemplo suyo. Y si Sí. por una amenaza, o sea, la mujer se hiciera penetrar, ¿cómo se resolvería eso? Porque es lo que usted acaba de decir, o sea, el violador tiene 3 vías de acceso, pero no a la inversa, o sea, ¿no sería una violación? Y para mí, desde la semántica, no. La primera interpretación es la interpretación semántica de los tipos penales. Yo digo, si se habla de acceder carnalmente por vía anal, vaginal u oral, la realidad es que las vías, precisamente anal, vaginal u oral, son las pertenecientes a la persona accedida, no a la persona accedente. En el caso de que la mujer se hiciera penetrar mediante una intimidación o mediante una amenaza, ella sería la persona accedente. Por ende, estaríamos alterando la semántica propia del tipo penal, que eso es lo que yo entiendo que no se puede hacer. Está bien. ¿Se entiende? O sea, habría que hacer otra carátula. Esa, la de violación, no correspondería semánticamente. No. Perfecto. No. Listo. No. En el ejemplo que yo les estoy dando, no. Yo tengo, vuelta otra vez a lo mismo, yo tengo una inclinación en el derecho penal a la analítica, a la lógica en el derecho, a la semántica. O sea, por ejemplo, yo, los héroes intelectuales, para mí, son, saliendo de lo que es el derecho penal, por ejemplo, no hubo obra más contundente en los últimos 50, 60, 70 años del derecho argentino que Normative Systems de Alchurrón y Bulguín. O sea, yo soy un positivista. Yo soy claramente un analítico positivista. Entonces, como todo positivista, como todo analítico positivista, porque también hay analíticos más cercanos al naturalismo, tenemos la literalidad y la semántica de los tipos penales como la razón de ser de nuestras interpretaciones jurídicas. A mí me cuesta sobremanera alterar la literalidad de un tipo en una interpretación jurídica. O sea, yo creo que tenemos que partir siempre de la semántica, de la descripción de los tipos penales. No podemos hacerle decir a un tipo penal lo que queremos. Vamos otra vez al ejemplo que creo que ponía Ramón, de decir, bueno, uno lo agarra y el otro accede. Si uno agarra y el otro viola, frente a esta regulación hipotética que yo les acabo de poner, no es hipotética, sino que es la chilena, ¿podemos decir que el que agarra es un coautor de una violación? Yo entiendo que no, precisamente porque el tipo penal dice accediere carnalmente, y el que agarra no está accediendo. Si nosotros le hacemos decir al tipo penal que el que agarra o sostiene accede, estamos malversando el lenguaje que es el modo de comunicarnos desde hace tantos años. Entonces, estamos alterando. No escuché lo que me dijeron.
No, era un nene que estaba preguntando algo. Nene, perdón. Lo que te iba a preguntar, ¿podría ser en ese caso, en el ejemplo de la tipicidad chilena, que entrara la persona que agarra a la víctima como tentativa de acceso carnal? No, es participación. Es una conducta de participación. Nosotros acá no tenemos tantos problemas, porque en el 45 tenemos regulada la participación primaria con la escala penal del autor. Entonces son discusiones que para nosotros no tienen tanto sentido como pueden tener en Alemania, donde la participación criminal tiene una disminución compulsiva de la escala penal. En Alemania, la participación criminal necesariamente obliga a disminuir la escala penal para el partícipe. Entonces, nosotros, con nuestra escala penal del 45, tampoco tenemos tantos problemas cuando nosotros adjudicamos a alguien la condición de partícipe primario, porque la escala penal es la misma. La disminución obligatoria o compulsiva es la de la participación secundaria, no de la primaria. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, lo que para nosotros son problemas menores, para los alemanes son problemas más graves. Digamos, el hecho de delimitar la autoría de la participación es muy importante en Alemania y no tanto para nosotros. ¿No? ¿Me siguen el razonamiento? Doctor, entonces el ejemplo en Chile es participación y acá en Argentina es coautoría, el caso que usted da. Exacto, el que sostiene sería en Chile un partícipe y acá en Argentina sería un coautor. Sí, decididamente. Bueno, o sea, fíjense, a mí me Una gusta... pregunta. Sí. El autor, coautor, partícipe primario y el instigador tienen la misma pena. Sí. Era para... La misma escala penal. La misma escala penal. La misma escala penal. No, era sí. por una conversación que tuvimos la otra vez con Ramón, para salir de la duda de lo que le había dicho, pero sí, estaba bien. Sí, porque fíjense el 45, tengo acá el Código Penal. Los que tomasen parte en la ejecución del hecho o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, tendrán la pena establecida para el delito. En la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo. Esta redacción engloba todos los casos que vos me diste, Sara. Bien. Está bien. Gracias. No, por favor. Bueno, como se habrán dado cuenta, a mí me gusta más que nada hablar de fundamentos, ¿no? O sea, me parece que es mucho más importante dejarles a ustedes fundamentos de las cosas que, nada, analizar la letra de la ley, que no tiene mayor entidad y lo podemos hacer en 5 minutos. O sea, fíjense que el abuso por sometimiento gravemente ultrajante del segundo párrafo es de 4 a 10 años cuando el abuso por su duración o circunstancia de su realización hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. O sea, tipo penal más indeterminado que este pocas veces pueden ver. Por la duración o por la circunstancia de su realización hubiere configurado un sometimiento gravemente ultrajante. La doctrina habla acá, cuando habla de circunstancia de la realización, una humillación adelante de la familia, duración algo extendido en el tiempo, pero profundamente indeterminado, ¿no? Que es gravemente ultrajante frente al abuso simple del primer párrafo. Eso por un lado. Y por el otro, yo ya les leí el último párrafo del abuso con acceso, de cómo se ha ampliado notoriamente en el último tiempo, porque antes la discusión estaba dada por la expresión cualquier vía. Justamente había habido una reforma anterior, la reforma de la ley 25087 del 99 creo que
justamente vino a despejar la duda de la felatio in ore, dónde se ubicaba la felatio in ore dentro de los abusos del 119, entonces buscó despejar esa duda poniendo cualquier vía, y muchos siguieron interpretando que la vía bucal no era la cualquier vía a la que hacía referencia a la expresión, y por ende lo seguían considerando un sometimiento sexual gravemente ultrajante. En la última reforma, especificaron, como hace el Código Penal Español, la vía vaginal, anal o bucal. Entonces ya no queda ninguna duda de que la felatio in ore constituye violación. Además de agregar lo que acabamos de ver de la introducción de objetos o partes del cuerpo. Entonces, se amplió notoriamente la tipificación del abuso con acceso en esta última reforma, ¿no? O sea, es una reforma evidentemente ampliatoria de la punibilidad, esta última. Bueno, ¿cómo la fueron llevando? ¿Alguna duda, algo para preguntarme? Lo que quieran, ¿eh? Tenemos unos minutitos más. Algo que no haya quedado del todo claro, algo que quieran puntualizar un poco más, a entera disposición. Yo le voy a pedir 1000 disculpas, pero llego a mi lugar de trabajo y tengo que entrar. Vaya nomás. Gracias por todo. No, gracias a usted. Que tenga muy buen día. Hasta luego, igualmente. Y yo le hago una consulta. En la parte donde habla en el libro sobre los actos análogos, que también habla sobre los que las manos, los dedos, los pies, la lengua, todo eso también es una forma de Perfecto, ningún problema, Abigail, gracias. ¿Cómo? Perdón, ahí te escucho, discúlpame, ahí te escucho. En el libro, en la parte de abuso sexual, dice que hay actos análogos, que también se considera como un abuso sexual si introducimos las manos, los dedos, las pies, la lengua. Sí. Bien. Eso, lo que no entendí, ¿serían delitos de abuso sexual gravemente ultrajante? No, todos casos de acceso carnal. Entonces, si yo, con esto también hay una gran diferencia con el Código de Chile, porque todo esto no lo Sí, preveía. Claro. No, claro, por supuesto. Por supuesto. Totalmente, hay una clara diferencia con el Código de Chile, que es muchísimo más restrictivo en la punibilidad. Sí, porque totalmente. acá, por ejemplo, de una mujer a otra mujer, entonces también podría haber un abuso sexual, porque podría introducirle la lengua. Un palo. Un palo directamente, claro. Sí, absolutamente. Absolutamente de acuerdo, sí, ninguna duda. Así es. Y otra cosa, leyendo su libro, que hay una parte dice que... Esa parte igual no la escribí yo, ¿eh? Ah, no, Me hago porque cargo. lo que yo veo es que cada uno que da el tema es el que... No, esa parte no la escribí, no. No, pero igual, a ver, consultame lo que quieras. No, porque hay una parte que dice crítica al tipo, ¿no? Y dice que este principio establece que no hay pena sin ley previa, ¿no? Y que la ley es la única fuente positiva del derecho penal, prohibición de la analogía. Bien. Pero a la vez exige que la conducta delictiva y la pena parezcan descritas con la mayor precisión posible. Esto estamos hablando que en el abuso sexual. Si yo me remito a la primera parte de su clase donde hablaba sobre el tipo puro, no concuerda, porque en realidad ese tipo puro del que habla este autor que usted había nombrado, es difícil de probarlo. ¿Me sigue? ¿Vos te estás refiriendo a lo que yo dije de entrada de Binding? Claro, lo que hablaba que buscaba ese tipo puro, que no estaba tipificado, porque hablaba sobre, para mí es algo... Sí, claro. La norma que emana de los tipos penales. Yo dije al principio de la clase que Binding lo que descubre es que hay algo más allá de la norma de sanción que es algo dirigido al ciudadano, que lo descubre en 1872 cuando escribe el primer tomo de Norman. Pero no lo tomamos. Dice, hay algo más allá. ¿Cómo? Que lo que quiero decir que esta persona se ve que estaba mucho más allá, más adelantada que todos nosotros, ¿no? Porque
en realidad si hoy venimos eso nadie lo tomó, porque es muy difícil. No, pero Binding es el capo del derecho penal. Binding es, para muchos de nosotros, es como el padre del derecho penal. O sea, que alguien en 1872 diga, bueno, pero hay algo que está dirigido al ciudadano. O sea, en las leyes penales, las leyes penales no son todo. O sea, las normas de sanción no son todo. Al ciudadano, ¿qué se le dirige? Se le dirige la norma de comportamiento que él desprende del tipo penal. Evidentemente un adelantado, que eso lo haya dicho en 1872, bueno, evidentemente una cabeza para discutirla claro, 300, 400 años. Y que hoy todavía no lo tenemos en la práctica, lo que está diciendo. No, bueno, esa sería mi conclusión. ¿Por qué decís puntualmente? Por eso que vos me decías de que acababas de leer, yo no veo tanta contradicción. ¿Dónde advertís la contradicción? Sí, que ese tipo puro de que habla Binding no existe hoy en nuestro Código Penal, si vamos a la violación. A eso me refiero. No, pero la norma de comportamiento que emana del tipo, la norma de comportamiento que emana del tipo penal del abuso con acceso es clara. Es clara la conducta prohibida para el ciudadano. No acceder carnalmente por vía anal, vaginal, oral, no introducir partes del cuerpo, no introducir objetos. ¿Qué sería lo poco claro? No me refiero a eso, me refiero que ojo, no estoy entendida en el tema, odio penal. Me cuesta mucho. Me refiero a que hoy un abuso sexual, si hablamos de una persona de que usó preservativo, que no le quedó semen, que esta persona no se acuerda, está drogada, ¿cómo lo comprobamos? Hoy es difícil. ¿Podemos comprobar un abuso sexual? No, bueno, pero ojo, a eso quería llegar. Ojo. Eso fue lo que yo dije de Garner y Schute para delimitar el caso puro de violación. Eso es una cosa. Decir, bueno, ¿qué hay específicamente delictivo en el caso puro? Y de ahí desandó toda la clase. Ahora, tengan en cuenta que en los juicios orales sobre abusos sexuales, el testimonio de la víctima es dirimente, es fundamental. A ver, no es que para probar una violación o un abuso con acceso tiene que haber quedado semen. No es así, ¿eh? El que piensa eso que se lo saque de la cabeza, porque no es así. No es real. No es real. Precisamente son los delitos, quizás, cuyas condenas están basadas en algo cuestionado, pero que hay un montón de condenas en relación a los abusos, que son los casos del testigo único. El testimonio de la víctima es dirimente. El testimonio de la víctima, el 99,9% de las veces, si es sólido y es coherente, no necesita nada más para una condena. Ojo, ¿eh? Y no es algo que pase en la mayoría de los delitos. No es algo que pase en la mayoría de los delitos. Es decir, no nos creamos que si no hay semen no hay condena. No es así, ¿eh? No es así. Les diría que es como les estoy diciendo yo. ¿Y la víctima puede Profesor. hacerlo de forma anónima también? ¿Cómo? ¿La víctima puede hacerlo de forma anónima sin estar presente en el juicio? La víctima no tiene que estar presente en el juicio si es menor de edad y declaró por cámara Gesell. Si es mayor de edad, sí tiene que denunciarlo, porque en definitiva, sí tiene que denunciarlo y sí en su caso tendrá que señalar a una persona determinada como autora, porque en definitiva de eso depende la condena, de un señalamiento concreto a una persona como autora del delito. O sea, cuando las víctimas son menores, lo que sucede en la práctica es que declaran en cámara Gesell en la instrucción, ante el juez de garantías y ante el fiscal, y lo que se hace en el juicio es reproducir esa cámara Gesell. Ahora, si la víctima es mayor de edad, por supuesto que va a tener que ir al juicio y va a tener que declarar.
es traumático, muchas veces hay apoyo de profesionales cuando se requiere, pero sí, obviamente que la víctima tiene que denunciar al autor para poder arribar a una condena. ¿Alguien me quería preguntar algo más y lo corté? Cuando estuvimos dando aborto, después de las 14 semanas, solamente bastaba la declaración de la víctima de que fue violada. O sea, no tiene que demostrar nada. Claro, sí, en la reforma sí, tal cual. Así es. Bueno, nos veremos la semana que viene. Vamos avanzando con los delitos contra la indemnidad sexual. No me quedan seguramente muchas más clases, pero yo en el examen tomo lo que di en clase. Así que apunten bien lo que se dio en las clases, que las preguntas van a salir de ahí. Doctor, Profe, Sí, Binding era sí, sí. el de la disonancia armónica del derecho penal. ¿Cómo? Binding era el que decía que era una disonancia armónica las normas descritas en el derecho penal, porque describen Disonancia armónica, justamente, la verdad que nunca lo escuché. porque describen justamente lo que no tenemos que hacer. Las leyes penales, lo que describen justamente, describen precisamente lo que no hay que hacer. Como que no sería una norma. Describen justamente el delito y no lo que no se debería hacer, como en el derecho civil. Es que justamente yo creo que el descubrimiento de Binding, el capital descubrimiento de Binding, es que a los ciudadanos se les describe lo que tienen que hacer a partir de las normas. Binding dice, las normas le vienen a decir al ciudadano lo que tiene que hacer, lo que la autoridad del Estado le requiere. Binding era como imperativista en esa época, ¿no? Obviamente. Binding era imperativista. Binding era, la norma es una orden, no mates, una orden del superior, entre comillas, que era el Estado. Después eso se fue modificando con el tiempo a partir de interpretaciones más modernas. Pero yo creo que Binding, el descubrimiento es que él viene a, precisamente, valga la redundancia, descubrir que hay algo que la norma, o hay algo que la norma de sanción le dice al ciudadano a través del tipo penal, que es lo que él reconvierte en la norma de comportamiento. Eso sería. Profe, antes que termine, sí. esto que usted dijo que toma lo que da en clase, ¿dónde lo podemos reforzar? Porque en el libro de CIMAS, esta pequeña... No, esto no van a encontrar nada. No, de esto no van a encontrar nada. ¿Dónde lo podemos reforzar? Y entra en el parcial. ¿Cómo? Entra en el parcial. No. Miren, hagamos así. Yo di mi mail en la primera... Yo la verdad... Yo tengo muchas cosas escritas, yo de este tema que les estoy dando ahora no lo tengo escrito. Esta clase yo no la tengo escrita. Yo tengo bastantes cosas, pero justamente esta clase no. Así que lo que les recomendaría sería lo siguiente, que de los apuntes de ustedes, lo que no haya quedado claro, me lo consulten por mail. Yo di mi mail, es robertfalcone29@gmail.com, sin T, robertfalcone29@gmail.com, 29 con número. Cualquier cosa de sus apuntes que no haya quedado clara, me la consultan al mail y yo les contesto. Porque la verdad es que esta clase, este tema particularmente yo no lo tengo escrito. Bueno, gracias, profe, la vamos a desgrabar palabrita por palabrita. Claro, bárbaro. Y ahí me preguntan. Bueno, gracias, nos vemos. Un gusto, muchas gracias. Doctor, una preguntita. Sí. Una consulta. ¿El tema de la asistencia vas a tomar? No, la verdad no tengo la lista, chicos. Bueno, dale. No tengo la lista. Disculpen. Dale, no tengo genial, la lista. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes.
Profe, Doctor, ¿sabes una hasta qué unidad entra? Sí, escucho. ¿Hasta qué unidad entra el parcial? No, la verdad que yo no sé. Yo sé de delitos sexuales, que es lo que les estoy dando, y ya les digo, les adelanto lo que les pregunto. Yo la verdad que no sé hasta qué unidad entra. Entiendo que nosotros siempre tomamos lo que se da en clase. Lo que no se da, no se toma. Listo, dale, muchas Por lo gracias. general. Pero a ver, chicos y chicas. Hablo por mí, ¿eh? Si algún profesor les manda a leer algo al margen, bueno, y ese profesor le dice que eso que les mandó a leer entra, bueno, ténganlo en cuenta, porque mis preguntas salen exclusivamente de lo que vi en clase. No les voy a preguntar nada que no les haya mencionado en clase. Listo, sí, yo más o menos por el tema de las unidades. Esto es Bien. unidad 6, profesor, esto es unidad 6, ¿no? No, la verdad que no sé el número de unidad. Esto es delitos sexuales. No sé cuál es el número de unidad. Si te digo, te miento. Pero es todo lo que tiene que ver con delitos sexuales, me estoy ocupando yo de eso con la clase de milagros de la semana pasada. Por ahí nos llega a dar toda la unidad, ¿no? No, por ahí no llego a dar todo, no. Si no llego a dar todo, bueno, les tomaré lo que les di. Bueno, buenas tardes. Chao. Chao, Chao, profe, hasta gracias. luego. Hasta luego, no, por favor, hasta luego.